7:29, vamos al estado Táchira vía telefónica para conversar con Vladimir Tovar, director de la Cámara Social de Transporte de Carga en el estado Táchira. Qué buena oportunidad, Vladimir. Rápidamente, Colombia dice, abrimos la frontera con Venezuela. Venezuela dice, eso no es así, eso no puede tomarse unilateralmente. Pero, ¿qué significa, por ejemplo, para el sector que tú representas del transporte en el estado Táchira, que se abra o no se abra, que haya o no un acuerdo para la apertura de la frontera? Equipo, para tus oyentes y para la gente de Unión Radio. Muchas gracias por esta oportunidad que nos da a la Cámara Social de Transporte de Carga del Táchira y al sector aduanero por participar en tu programa, que es muy importante en tu audiencia. Mira, Eduardo, aquí hay dos escenarios muy importantes. Aquí hay un escenario que obviamente en el sector transporte de carga es fundamental porque es la reapertura comercial para el paso de carga de mercancías sujetos a importaciones, exportaciones, tránsitos aduaneros y todo lo que significa el cumplimiento de las formalidades para que se lleven a cabo estas mercancías, aún en las condiciones existentes en el país, que se requiere insumos, materias primas, se requiere todas unas condiciones para que se empiece a reactivar el proceso productivo. El sector transporte de carga terrestre, que hace operaciones de cruces de frontera entre Colombia y Venezuela, se está convirtiendo en el principal medio de transporte y comercio internacional para Venezuela, dadas las circunstancias de que las navieras han reducido, han disminuido su operatividad en cuanto a los barcos y las frecuencias para llegar a Venezuela. Y esto es una situación que también está afectando a todo el sector operador aduanero que está instalado en los diferentes puertos marítimos nacionales. Entonces, el transporte terrestre en este momento se ha convertido hacia el lado venezolano, entre Táchira y Norte de Santander, fundamental. ¿Por qué? Porque hay que reactivar todo este andamiaje de la cadena logística que está preparado inmediatamente ya. El gobierno dijo que el 1 de junio se aperturaría la frontera para la carga y desde el 1 de junio está instalado esta cadena. ¿Qué sucede? Obviamente está la situación peatonal, que es una realidad, que es una parte sensible, que más allá del tema humanitario de las personas, de los pacientes, etcétera, esta frontera fue una frontera que le abrió las puertas al venezolano del interior del país, que no solamente pasa por aquí por el tema de la diáspora, sino que también pasa por aquí a hacer mercado, a comprar medicinas ante las limitadas circunstancias que hay en el interior del país. Y esta ha sido una válvula de escape para resolver ese problema en Venezuela, y para nadie es un secreto, y de eso es conocimiento de las autoridades venezolanas, porque esta frontera ha permitido que en los momentos antes de febrero del 2019, cuando se cerró por la situación que se presentó acá, antes de esa fecha, esta frontera era la frontera que proveía, en gran medida proveía los productos. Acá venía la gente en busetas, en autobuses, desde Puerto Ordaz, desde el estado Bolívar, de diferentes regiones del país, desde el centro del país, venían acá a hacer mercado, a hacer sus compras, a llevarse alimentos, a llevarse las medicinas, a llevarse cualquier implemento que comprara ante la necesidad de que en esas regiones hay limitaciones de abastecimiento, hay limitaciones de producción y no se consigue. Entonces la frontera en este momento la tenemos entre la situación que se presenta con Colombia, que Colombia decide aperturar la frontera. Inicialmente se estaba hablando de la apertura peatonal y tuvimos dos eventos y cosas que Pero al suceden. final, Vladimir, permíteme hacerte una pregunta. Al final, cuando entonces Colombia, que es lo que entiende cualquiera, la apertura de una frontera, porque una frontera precisamente es una línea divisoria que comparten los países que están de ambos lados. La única manera de apertura de una frontera es que ambas partes, ambos países que comparten esa frontera se pongan de acuerdo. Ciertamente, Eduardo. Es decir, en este momento la frontera está cerrada, aunque Colombia diga que la abrió por su parte. Ciertamente, Eduardo, pero hay que tener claro, la frontera, Colombia desde que empezó la pandemia emitió decretos. Sí, te estoy escuchando. Me queda un minuto.
Cuando Colombia emitió decretos desde la pandemia, donde restringía el paso peatonal, siempre mantuvo que el transporte de carga de mercancías puede procesar, puede desarrollarse entre fronteras. Eso es lo que le ha dado base a el paso al cruce por Paraguachón y Guarero. Nosotros estamos pidiendo al gobierno de Venezuela que las mismas condiciones que se producen por Paraguachón y Guarero se den por la frontera Táchira Norte de Santander para que se desarrolle el comercio Que es internacional. donde hoy están los containers atravesados, ¿correcto? Es donde estamos pidiéndole al gobierno de Nicolás Maduro que levante los contenedores, retire los contenedores para que reactivemos el paso de carga. Bueno, te agradezco mucho, Vladimir. Vamos a estar muy pendientes de ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias a usted y bueno, reiteramos la petición al gobierno de que retiren los contenedores para tirar la carga. Vladimir Tovar, director de la Cámara Social de Transporte de Carga en el estado Táchira. Volveremos.